Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sean todas, todos bienvenidos a este evento de inauguración, a este evento en el cual iniciamos las jornadas conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora tiene para ustedes preparado un programa de una semana, de hoy día 7 de marzo del año 2022 al día 11 de marzo. Tendremos una serie de actividades en lo que viene siendo el local sindical. Para esto, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro secretario general, el maestro Juan Díaz Hilton, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Bienvenido, Juan. Muy bienvenido seas a este evento. De igual manera, se encuentra la maestra Ariana Patricia Quijada Lavander, secretaria de Educación, Cultura y Formación Sindical, quienes, pues en conjunto de un grupo de maestros, ha preparado todo un programa de unas semanas, donde yo sé, de actividades y de conferencias en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y bien, pues vamos a escuchar las palabras de quien recae la actividad de esta semana, que es la maestra Ariana Patricia Quijada Lavander. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Y bueno, sean todos, todas y todos ustedes bienvenidos a esta serie de charlas, de actividades que les preparamos con mucho cariño, con mucha admiración y con mucho respeto a todas nuestras compañeras académicas de la Universidad de Sonora, todas estas compañeras sindicalizadas, sindicalistas, pues que día a día viven con nosotros diferentes experiencias por ser mujeres. Y pues bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Juan Díaz Hilton, que estoy segura que va a querer decir algunas palabras a todas nuestras compañeras y claro, también a todos nuestros compañeros. Y de nueva cuenta, pues aquí vamos a esperarlas a todas ustedes y, ¿por qué no?, también a todos aquellos académicos interesados en escuchar y en ver una de las tantas charlas y tantas actividades artísticas y culturales que, repito, con mucho cariño, con mucha admiración y con mucho respeto, preparamos para ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestra Patricia. Y como hemos dicho, junto con estas actividades tenemos también la inauguración de una exposición fotográfica de mujeres sindicalistas de nuestro sindicato de trabajadores y académicos de la Universidad de Sonora, aquí en el frontispicio del edificio principal del STAUS, ¿sí? Estamos de hecho transmitiendo desde este espacio donde se encuentran unas mamparas con algunas fotografías de eventos, de académicas que pues han dado gran parte de su apoyo y sobre todo participación sindical en las actividades y diferentes eventos que como sindicatos se preparan constantemente para pues darle sentido a nuestra labor como académicos universitarios. Y pues sean todas bienvenidas, sean todos bienvenidos a este evento, a esta serie de actividades que se han preparado en, como ya habíamos dicho, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Sabemos que hay una serie de actividades que durante toda la semana voy a tratar de enumerar algunas de ellas. Vamos a enumerar algunas de ellas aquí, de actividades que tenemos durante toda la semana. Si bien vamos a iniciar con una de las conferencias más esperadas, ¿sí? De una de las mujeres que se ha dedicado mucho a este tipo de actividades de lo que viene siendo la equidad de género, de lo que viene siendo pues el papel y la participación de la mujer en las actividades sociales, desafíos de la mujer trabajadora en la universidad, la académica Ana Ivette Rodríguez. Igual, como ya habíamos dicho, este día tenemos la exposición fotográfica Historia, Experiencia y Lucha de la Mujer en el STAUS. El día de mañana tenemos la historia, experiencia y presencia y lucha sindical por mujeres que han formado parte de las filas de este sindicato y que pues mantienen una constante lucha por los derechos de nuestros compañeros y compañeras. El día de mañana también tenemos esta parte del festejo en el cual pues se le rinde homenaje a todas las mujeres y sobre todo esta parte de celebración de un día que por derecho han
han logrado enmarcar parte de la historia como elementos importantes en todos los momentos históricos de nuestras sociedades. Y el día de mañana, a través de una participación, pues vamos a tener aquí una convivencia y también un número musical para ellas. El miércoles 9 de marzo tenemos también presencia y lucha sindical, una nueva perspectiva con mujeres jóvenes sindicalistas, con mujeres que han participado en los últimos años en actividades de nuestro sindicato. Para posteriormente a las 7 de la tarde vamos a tener La Mujer es la Musa, poesía, música y canto a cargo del maestro Eduardo Ramírez y el maestro Oscar Fernández. El jueves 10, acondicionamiento físico a través del baile con la maestra Regina Cuellar Corona. Y a las 7 de la tarde, monólogos, fragmento de monólogos de la vagina Divino Tesoro. Para culminar el viernes 11 de marzo con las actividades del Departamento de Previsión Social, quienes traen la conferencia Menopausia y Climaterio por parte del doctor Felipe Arturo Méndez Velarde, catedrático y también una de las personas que se ha dedicado en esta parte de la medicina al estudio de lo que viene siendo la mujer. El proyecto Voz de Mujer a las 7 de la tarde, visibilizando el legado sonoro de compositoras iberoamericanas con la maestra Alejandra Saraí Salgado Murrieta. Creo que es un programa muy completo de 2 horas diarias, de 6 a 7 la primera actividad y de 7 a 8 la segunda actividad. Entonces, están cordialmente invitados a participar y también a estar en estos espacios de convivencia. Todas las actividades se hacen en lo que viene siendo el edificio del Sindicato de Trabajadores del Estado, en nuestro auditorio, y volvemos a reiterar nuestra invitación. Y bien, pues pasamos al momento esperado, las palabras de nuestro secretario general, el maestro Juan Díaz Hilton, quien tiene preparado para ustedes unas breves palabras, pero también dar por asentado el acto inaugural de esta exposición fotográfica y la jornada de actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Adelante. Pues muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Patricia. Bienvenidos todos, especialmente bienvenidas todas las compañeras que tienen a bien hacer uso de este espacio de participación como es el STAUS, ¿no? Somos muy agradecidos y muy honrados en tener una marcada participación de las académicas aquí en nuestra universidad, en nuestro sindicato. Y bueno, como ya nos ha platicado aquí Alberto y la maestra Patricia, vamos a estar también publicando los eventos que se van a estar realizando. Lo retomo con mucho sentimiento, con mucho orgullo, ya que pues hace casi 2 años estábamos en medio de esta actividad de jornadas de equidad de género cuando cae la pandemia y tenemos que pues suspender actividades. Pues me da mucho gusto tener ahora el placer de impulsar este tipo de actividades, pues como decimos en lo coloquial, sacarnos la espinita que nos quedó por ahí pendiente cuando se viene la pandemia. Bueno, pues este tipo de actividades va a estar muy nutrida, espacios de crítica, de participación y también los queridos compañeros y compañeras de mi espacio académico de Bellas Artes que van a estar participando para nutrir esta agenda. Esperemos pues sea de su agrado, de su provecho. Hay que participar. Es un tema que como sabemos pues todavía tiene varias deudas aquí, varios temas que hay que seguir avanzando tanto aquí en el STAUS como en nuestra sociedad en general. Bien, pues para ser breve, ya que este pues es su espacio, dejarles pues el micrófono, pasaré sin más preámbulo a la inauguración pues de dicho evento, que pues bueno, siendo las 5 horas con 47 minutos de la tarde de este lunes 7 de marzo de 2022,
declaro formalmente inauguradas estas jornadas de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estaremos abriendo este espacio y esperar que sea una inercia que se genere al interior de nuestra universidad para poder finalmente avanzar en los temas que estaremos tratando en estas jornadas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro secretario general, el maestro Juan Díaz Hilton. De igual manera, agradecerles que estén en este momento aquí y que podamos entonces iniciar ya de lleno con las actividades de estas jornadas en conmemoración en el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer. Maestra Ariana Patricia Quijada, muchas gracias. Al igual a nuestro secretario general Juan Díaz Hilton por las palabras y sobre todo el acto inaugural de esta semana de actividades, ardua semana de actividades. Desde las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo, pero también desde el local sindical, desde nuestro auditorio, vamos a estar en la actividad física, vamos a tener espacios suficientes con los protocolos de salud para poder pues estar con interacción con nuestras compañeras y nuestros compañeros que deseen asistir a este evento de manera presencial. Pues de esta manera agradecemos, muchas gracias de nueva cuenta, bienvenidos, bienvenidas a estas jornadas conmemorativas del Día Internacional de la Mujer que se llevarán a cabo por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora de hoy lunes 7 de marzo al día viernes 11 de marzo del año 2022. Gracias, bienvenidos, bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos, tengan todas ustedes. Bienvenidos, bienvenidas sean a esta primera actividad que tenemos el día de hoy, 7 de marzo del 2022, en la primera actividad de la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora ha preparado para todos nuestros agremiados. El día de hoy tenemos a una de las maestras de la Universidad de Sonora que trabaja mucho su actividad de investigación, sobre todo es en la participación de la mujer, quien tiene gran experiencia en la enseñanza sobre todo el lenguaje inclusivo, de equidad de género. Y ahorita vamos a dar una pequeña reseña de su trayectoria como académica, como investigadora. Damos la más cordial de las bienvenidas a este primera actividad, Desafíos de la Mujer Trabajadora en la Universidad, quien hemos invitado y ha eh, aceptado estar aquí con nosotros, una gran amiga, una gran colega, la maestra Anaibet Rodríguez Navarro. Ella siempre ha dicho que por sus venas corre sangre, en vez de sangre corre cobre líquido, oriunda de Cananea, junto con también que nos acompaña en la mesa, la maestra Ariana Patricia. Ambas son de la ciudad del Cobre y el día de hoy están aquí con nosotros en esta primera actividad. ¿Quién es Anaibet Rodríguez Navarro? Bienvenida, Anaibet. Es un gusto tenerte en tu espacio, en este espacio sindical que, como bien sabes, está abierto a todos los que somos parte de este sindicato. Anaibet es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora, es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por el Colegio de Sonora, con la tesis Mujeres Juntas ni Difuntas, redes de mujeres para influir en la política pública en Hermosillo, Sonora, misma que fue premiado por el Instituto Sonorense de la Mujer. Autora del libro de cuentos infantiles con perspectiva de género, El Mundo Cuadrado, de la colección de cuentos de la Copechi, publicado, qué recuerdos, no deja de sentirse uno, sinceramente, con este tema muy arraigado, con el sentido propio del trabajo que se hizo con algunos alumnos. Publicado por el Programa Institucional por la Equidad de Género, PIEG, de la Universidad de Sonora. Fue seleccionada para participar en el programa Mujeres Sonorenses de 100 y participó en las charlas TED PITIC 2016. Es directora de la empresa Pintando un Mundo de Igualdad, donde se ofrece capacitación y consultoría sobre igualdad de género en empresas y en organizaciones. Participa como secretaria de Capacitación y Actualización Académica de la Dirección del Comité Estatal Sonora de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP. Dentro de la Universidad de Sonora es creadora del programa de sensibilización sobre la perspectiva de género en la niñez en el PIEG Unison, que busca que niños y niñas conozcan e interioricen conceptos de igualdad e equidad de género que sean traducidos en sus prácticas cotidianas. Participa en el Comité Institucional de Inclusión y Equidad de Género y en la Comisión de Género, Diversidad e Inclusión Social de la División de Ciencias Sociales. Ha impartido cursos y talleres sobre género e inclusión con la comunidad académica, estudiantado, personal administrativo y personal de vigilancia, así como las escuelas incorporadas a la Universidad de Sonora. Entre sus publicaciones y revistas especializadas destacan temas con perspectiva de género. En esta misma línea ha participado en diferentes proyectos con el fin de incluir la perspectiva de género dentro del planteamiento y análisis de resultados y ha colaborado con diversas instituciones educativas y organismos de la sociedad civil. De igual manera, ha trabajado con partidos políticos, organizaciones y empresas en el sector privado en la capacitación o grupos de mujeres en temas de participación política, derechos de la mujer, políticas públicas con enfoque de género, agenda política de las mujeres y lenguaje incluyente.
Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, Universidad Panamericana en la Ciudad de México y Universidad Tec Milenio. Actualmente trabaja como profesora en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y posgrado de Innovación Educativa de la Universidad de Sonora. La mujer que por sus venas corre cobre líquido, la maestra Ana Ivette Rodríguez Navarro. Bienvenida, Ana Ivette. Un gustazo tenerte aquí con nosotros. ¿Listo? Sí. Pues la verdad, un gusto para mí. Muchísimas gracias, Pati. Muchas gracias, Alberto, por la invitación al STAUS. La verdad es para mí un gran honor y un placer poder compartir en mucho lo que he trabajado y en mucho lo que la universidad me ha dado. Creo que estos son momentos importantes para regresar lo que la universidad te da. Entonces es para mí pues un placer, ¿no? Estar aquí con ustedes, poder compartir y poder hablar de los desafíos de la mujer trabajadora en la universidad, ¿no? Creo que ponerlo sobre la mesa y poder hablar justo desde lo que somos, porque al final cuando hacemos investigación o cuando hablamos sobre estos temas, es inevitable no ponerte en primera persona, ¿no? No ser tú también parte de las investigaciones. Y cuando yo hablo de esos desafíos, es justo porque yo también estoy puesto ahí, ¿no? Entonces, conmemorar y hablar, conmemorar el Día Internacional de la Mujer es precisamente eso, ¿no? Es un tiempo de reflexión, un tiempo en el cual nos hacemos un alto y revisamos todo eso en lo que hemos avanzado y sí reconocemos todos esos avances. También es tiempo y momento de agradecer a las antecesoras todo el trabajo que han realizado, porque poder estar aquí, bueno, creo que situemos la situación, es que poder ser mujer que estudia, es que se lo debemos a alguien. Mujer que trabaja, es que se lo debemos a otra mujer. Y además de todo, ser mujer en la universidad, dar gracias a esas otras mujeres que hicieron posible que nosotras las mujeres pudiéramos ser universitarias y poder tener acceso. Creo que a veces damos por sentado todas estas cosas cuando en realidad hubo otras que dieron y dejaron hasta la vida, ¿no? En la lucha por nuestros derechos. Entonces, no es distinto en la universidad, tendremos en el programa y yo les quiero reconocer el programa que hizo el STAUS para poder hablar sobre esto, y es ver todo este asunto de los derechos, ¿no? De cómo se han logrado. Y ahorita que comenzábamos, y quiero comenzar con eso, es justo la foto que tienen ustedes acá de la primera foto, dijo Pati, ¿no? Del archivo que tuvieran que mostrar a tal. Y entonces es justo eso. Ahí se ve reflejado la postura de las mujeres trabajadoras en la universidad. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas a quienes están aquí presentes y a todas y a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes. Pues me gustaría comenzar hablando de eso. Creo que el reconocimiento de los logros los podemos vivir día a día en la universidad, tener la oportunidad las académicas, y eso es algo que tendríamos que ver después en estos nuevos desafíos o que se espera, que fue un logro, por ejemplo, de las académicas tener un centro de desarrollo infantil, pero que a su vez también los académicos padres también reciben, ¿no? Este beneficio. Entonces, como los logros que se tienen de una parte nos benefician a todos y todas. Entonces, empecemos por, si quieren, la presentación, para poder justo ir contando un poco de qué se trata, ¿no? Este asunto de los desafíos de la mujer trabajadora en la universidad, y me voy a centrar pues mucho en las académicas, ¿no? Justo en este trabajo que tenemos de crear y generar conocimiento, pero que a la par también de criar, ¿no? Y este asunto de los cuidados y de cómo se ha visto cómo las mujeres en la universidad o haciendo carrera científica, sí, hemos tenido que tomar ciertas decisiones para estar en el campo académico. Y
lo primero, si empezamos, la que sigue. Sí, es para comenzar. ¿Qué cosas o qué tenemos enfrente como esos grandes temas que tendríamos que estar hablando? Y es, pues que obviamente las desigualdades entre hombres y mujeres en el campo laboral están dadas. Bueno, la última cifra, y nada más ahí para ponerlo en el Foro Económico Mundial, dice que van a pasar 200 años para que la mujer gane lo mismo que el hombre en un mismo puesto, ¿no? Entonces, pues 200 años, respiremos, ¿no? Y entonces la otra cifra así muy concreta es que en México las mujeres tendríamos que trabajar 42 horas más que los hombres en una semana para poder recibir exactamente lo mismo. Entonces, en el campo laboral, pues hay desigualdades. En el campo académico no es distinto, no es distinto. Si bien muchas de nuestras luchas y muchas de las luchas que tenemos nosotros aquí como sindicato, pues tienen que ver con precisamente lograr esa igualdad, pues entonces creo que hay que empezar a pensarle. Siempre decimos, o siempre es, no, pero si en la universidad ahí está el tabulador, ¿no? Es lo mismo para los hombres y para las mujeres. Yo creo que tendremos que ir más de fondo en este sentido, ¿no? Es empezar a pensar, sí, efectivamente está el mismo tabulador, pero ¿cuánto tiempo necesitas invertirle para lograr pasar de un nivel a otro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas tienes que hacer? Y en ese sentido es que están esas desigualdades. ¿Okay? No tenemos el mismo tiempo, y hablo en general, ¿ok? Hablo en la generalidad, claro que tiene sus bemoles ahí. No tenemos el mismo tiempo las mujeres, ¿sí? Que el mismo tiempo los hombres, ¿sale? No existe. Entonces, en su momento los resultados de esta investigación que yo hice es, en un día cualquiera, un día me senté yo ahí en el departamento donde yo trabajo y solo me senté a ver qué ocurría, ¿no? Y entonces eran 12:30, entre 12:30 y 1:30, y todas mis compañeras mujeres salían apuradísimas, sí, adiós, nos vemos más tarde, no sé cuánto, tal. Y entonces yo les decía, ¿a dónde van? Entonces, pues voy a recoger al hijo, voy a recoger a la hija, voy a tal, no sé cuánto. Y yo me esperaba y se iban, ¿no? Claro, o sea, estoy hablando de las generalidades. Claro que había compañeros y compañeras, pero en la generalidad después, a la hora que todas estas compañeras mías se iban, cuando me quedaba y revisaba, pues eran mis compañeros hombres los que se quedaban trabajando, ¿no? Y entonces, ahí cerquita de la licenciatura donde yo estoy, había un maestro que se iba hasta las 11 de la noche, ¿sale? Y entonces el tiempo que se le dedica a la producción, a la lectura, a la impartición, obviamente es distinto, ¿no? Entonces, esperemos que pronto podamos tener resultados con el diagnóstico que hizo la universidad, un poco para ver estos desafíos en cuanto al tiempo. Por lo tanto, sí podemos encontrar algunas desigualdades o muchas desigualdades en el campo académico. Otra de las cuestiones importantes es que tendríamos que empezar a pensar y a conocer las percepciones, las estrategias y las posiciones de los actores dentro del campo para colocar sobre la mesa la desigualdad, ¿no? Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, nuestro asunto, por ejemplo, con el ISTESON ahora es las trabajadoras, ¿sí? A las académicas trabajadoras no podemos dar de alta a nuestras parejas, a nuestros esposos en el ISTESON si no es a través de un amparo, cuando tendría que ser directamente, ¿no? Y entonces empecemos a pensar en por qué sucede eso, qué son las cosas que suceden, pues es por una cuestión de roles y estereotipos de género, ¿no? Otra cosa importante también es cómo vamos a pensar o cómo vamos a empezar a pensar la vida profesional de las académicas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se ponen sobre la mesa? ¿Qué negociaciones hacemos las académicas en la Universidad de Sonora? Y, a ver, algo tan simple como, ¿qué tuvieron que hacer las que están aquí para estar aquí? ¿Qué negociaciones? Pues yo no les tengo que contar mucho, ¿no? O sea, es
¿qué tuve que hacer y qué cosas tenemos que hacer? Pues esto que está enseguida de mí, ¿no? Esta parte de voy, la recojo o sea, al ballet, dejo a mi esposo que está trabajando y entonces empezamos a hacer un establecimiento de negociaciones, ¿sí? De cosas que hay que hacer y con las que hay que trabajar, ¿no? Durante todo este tiempo en la vida universitaria. Entonces, eso es la puesta sobre la mesa de cuáles son los desafíos de las mujeres trabajadoras dentro de la universidad. La siguiente, por favor. Y entonces empezamos a hablar de un lugar de tránsito, ¿no? Este lugar de tránsito entre el campo universitario y la familia, ¿no? Cualquier tipo de familia que tengas, cualquier tipo de familia en la que estés, la que conformes, y creo que las mujeres ahí estamos, ¿no? En este asunto de estar en tránsito. Vamos del campo familiar al campo académico en cuestión de segundos. Y creo que la pandemia eso nos ha puesto aún más esto sobre la mesa, ¿no? Yo les decía, en esta parte de la sala de mi casa está la universidad. Cuando entro a la cocina soy la mamá. En este cuarto tengo primero de primaria y en este cuarto tengo cuarto de primaria. Y entonces como vamos transitando entre la vida académica y la familia. Y entonces, obviamente aquí tenemos un binomio bastante interesante, la que sigue, por favor, en el cual las profesoras universitarias tienen ciertas exigencias que muestra el campo académico y que no hay una conciliación con su campo familiar. Es decir, tenemos, sí, un problema de que no son compatibles mi campo laboral con el campo académico en muchos sentidos. Creo que ahora en pandemia hemos tenido algo interesante, ha sido muy noble nuestra labor universitaria, nos ha permitido estar en línea, por ejemplo, ¿no? Pero eso ha tenido otros bemoles que habría que estudiar y que analizar. Anteriormente a esto, ¿sí? Hay todo un asunto de cómo conciliar. Las entrevistas que a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, a académicas que han decidido no tener hijos, por ejemplo, ¿no? O no tener una vida de familia como tal por seguir una carrera académica. Sí, y había cuestiones ahí de, si es una cuestión de decisión, está súper bien, ¿no? Esta parte de no, pero si es porque sí me gustaría tener hijos o sí quisiera tener hijos e hijas, pero estoy decidiendo no porque el campo académico es tal, entonces el campo laboral académico tiene sus asuntos que hay que conciliar, ¿no? Entonces habría que, en España hay todo un movimiento, hay un grupo muy importante, las malas madres se llaman, ¿no? Y que a mí me ha parecido fascinante este asunto de, yo soy, dice la directora de esta organización, yo soy una mala madre, ¿no? Y entonces tiene todo un trabajo de cómo conciliar esta vida, porque ella tuvo que tomar la decisión de dejar su carrera profesional para poder quedarse con sus hijos e hijas. Y entonces dice, eso no sucede con los compañeros varones, no en muchos sentidos. La mayoría, siempre la que deja, sí, es las mujeres. Y otro asunto importante que habría que ver en estas exigencias del campo académico es todos los indicadores que necesita una académica para poder escalar en su carrera profesional, sobre todo y particularmente dentro de la universidad. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son estos algunos obstáculos, no? Que tenemos básicamente, y es el retraso. En muchos de los estudios que tenemos es el retraso, ¿sí? De tener hijos e hijas, ¿no? Y aquí los estudios muestran algo bastante interesante, es cuando tienen nuestros compañeros varones los hitos importantes en su carrera, es entre los 30 y los 40 años, ¿no? Y entonces las mujeres académicas, su hito en su carrera profesional, su punto máximo es después de esta edad.
o porque porque decidieron no tener hijos o porque sus hijos están más grandes y pueden dejarlos más seguido, ¿no? Entonces es esta parte de estar siempre en tránsito entre los dos campos, ¿no? Y básicamente aquí hay todo un asunto que tendríamos que estar pensando como académicas, trabajadoras y como personas que participamos en un sindicato, es empezar a pensar en políticas públicas, en políticas universitarias que básicamente equiparen o concilien la carrera académica con la vida profesional, sobre todo en el aspecto de la maternidad, ¿no? Y eso hemos tenido grandes logros en nuestra universidad, cierto, tenemos un CDI, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay todo un asunto con eso. Si eres maestra, por ejemplo, de horas sueltas, pues obviamente tienes las horas en la mañana y en la tarde. El CDI solo está de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Y si yo entro a las 7 de la mañana, entonces, ¿cómo le hago con los hijos y las hijas? Creo que no me puedo quejar del CDI en ningún momento. Ahí estuvieron tanto mi hijo como mi hija, pero creo que el conciliar estos asuntos habría que empezarlos a trabajar, ¿no? Y entonces es, ¿por qué no abrir el CDI por la tarde también, ¿no? ¿Por qué no tener programas más? Y aquí yo hago un paréntesis. En una ocasión me dijo un profesor que estaba como coordinador en su momento y me dijo, ay, las mujeres todo quieren, ¿no? Entonces, porque yo le decía, es que tendría que tener, y yo, pues sí, pero es que si lo tienes así, si abres el CDI en la tarde, por ejemplo, no estoy diciendo que se tenga que hacer, puede haber otras alternativas, pero seguramente a los profesores de tiempo, de horas sueltas y también de tiempo completo les serviría en su momento tal o cual cosa. Creo que habría que pensar en esas cosas. Son cuestiones que tienen que ver con asuntos de la conciliación, de trabajar, ¿no? Alcanzar el éxito profesional dentro del campo académico significa en mucho tener que hacer un montón de cosas, ¿sí? Estudiar posgrado, tener un doctorado, dar clases. ¿Cuáles son los indicadores? Dar clases de licenciatura, maestría y doctorado para que te cuente más, ser directora de tesis y luego participar en comités de tesis, además de todo publicar 3, 4, 5 publicaciones en revistas indexadas y además participar en redes y cuerpos colegiados, pero además de todo también trabajar en esta parte de la difusión de la ciencia y entonces además de todo tener que tener conversatorios y además de todo participar en los medios porque hay que regresarle a la comunidad y entonces le empezamos a sumar un montón de cosas y luego vemos todo eso que tienes que hacer con las estadísticas que te dicen que las mujeres dedican 42 horas a la semana en actividades domésticas y los hombres 12 horas. Y entonces te da el INEGI otros datos. Las mujeres dedican 38 horas de sus horas al cuidado de los otros y las otras. Y los hombres un 10.5%, ¿no? Entonces, todo eso, producir textos, hablar y no sé qué, frente a estos otros datos, ese es el mayor desafío, ¿no? Que se tiene. Y a mis compañeras, a quienes me ha tocado entrevistar en este último tiempo, por ejemplo, que han logrado tener un éxito profesional, pues tuvieron, por ejemplo, a sus hijos o a sus hijas cuando estaban muy jóvenes. Entonces, sus hijos y sus hijas ahorita tienen 18 años sin problema, no tienen problema del cuidado tanto como con los pequeños y las pequeñas, ¿no? Entonces, creo que eso, pero no tendría entonces que significar un problema, creo que eso es lo que les traería yo sobre la mesa. La siguiente, por favor. Y ¿cuál sería mi propuesta o qué es lo que yo he trabajado después de hacer análisis de cómo estamos las mujeres académicas en la universidad? Y hay toda una postura que se ha trabajado sobre la democratización familiar, se llama esta parte, y que son acciones de propuesta para lograr el equilibrio
que podríamos tener entre el campo laboral y el campo familiar, ¿no? Y es toda una postura, ¿sí? En el Instituto Mora la desarrollaron y ha tenido gran aceptación de trabajo o como resultado de investigaciones con las académicas, pero que tiene en mucho trabajo que hacer y muchas reflexiones que tiene que hacer la propia constitución de la familia. ¿Sobre qué cosas? Sobre la distribución de responsabilidades. Distribución de responsabilidades, participación en la toma de decisiones y crecimiento personal. Parece y se lee súper fácil, ¿sí? Sin embargo, tiene que haber toda una reflexión de los roles y los estereotipos de género que vivimos hombres y mujeres y que eso nos permite tomar posiciones frente a esa cosa. Si en una familia se piensa que todas las decisiones las toma una sola persona, difícilmente puede haber distribución en la toma de decisiones. Y eso concentra la toma de decisiones en una sola persona, por lo tanto, no fluye, ¿sale? Entonces, si yo siempre tengo que estar, entonces no pasa absolutamente nada porque yo siempre tengo que estar. Entonces, tiene que haber una reflexión y también una aceptación de lo que sucede. Y rápido les cuento, en una ocasión, cuando a mí me tocó estar en Washington, estaba yo muy lejos de aquí, ¿sí? Y entonces estaba así, muy sentadita, esperando recibir una capacitación y me manda un mensaje, Mauricio, mi esposo, y me manda una foto de Amelia y me dice, tu hija ya está lista para irse a la escuela. Yo le doy clic a la foto y ojalá la hubiera traído para enseñárselas. O sea, yo dije, ¿en qué momento la va a llevar así a la escuela? ¿No? O sea, para mi gusto, un pantalón que no tenía nada que ver, una blusa que le quedaba súper grande, un moño que no tenía nada que ver con eso. Y entonces en ese momento dije, estoy a muchas horas, en mucho de distancia. Si yo le digo, ¿cómo se te ocurre? No sé qué. ¿Ustedes qué creen que me va a decir? Pues, ¿para qué te vas? Mejor está aquí, ¿por qué no le dejaste las cosas listas? ¿Por qué no sé cuánto? Entonces lo único que dije fue, qué bonita, que le vaya muy bien. ¿Sí? ¿Le pasó algo? No, no le pasó nada, absolutamente nada. ¿Sí? La vida fluye. Los hombres pueden hacer lo mismo que las mujeres y las mujeres pueden hacer lo mismo con los hombres en el ámbito familiar. No pasa absolutamente nada. Cuando llegué los encontré vivos, sí. ¿No se murieron? No. ¿Comieron? Sí. ¿Sí? Y entonces también está del otro lado. ¿Los extrañé? No. Porque es la verdad, no. ¿No? Entonces, y eso me hace ser una mala, no, es que en realidad no, es que tendríamos que aprender todos y todas a soltar las culpas, no, porque otras de las cosas que encontramos en todas las mujeres que trabajan, los estudios que dicen, pero particularmente en lo que yo trabajé es, las mujeres, ¿qué te duele? Y entonces en la bolsa de las mujeres está paracetamol, naproxeno, omeprazol, porque obviamente tienes gastritis, te duele la cabeza, porque es la culpa, ¿no? La culpa ahí de, a mí me dijeron que yo tenía que estar en la casa, pero estoy trabajando y también me gusta, y entonces es una ida y venida, y entonces el estómago empieza a ser, y luego las mujeres tenemos, a mí me operaron de quistes en los ovarios, y entonces el doctor me dijo, trabajas, ¿verdad que eres una mujer que trabajas y tiene mucho estrés? Y a mí eso me impresionó mucho. Mi diagnóstico no tenía nada que ver con una situación física, tenía que ver con una situación emocional de estrés. Y entonces por el otro lado tenemos a los hombres muriéndose de infartos porque no hablan, no dicen lo que sienten, no generan redes de apoyo y por lo tanto, además la carga de ser los proveedores, porque aunque no lo son del todo últimamente, de todas maneras, es algo que tienen puesto, la carga de proveer es súper cansado, ¿sí? Entonces es muy pesado para los hombres y es muy cansado también para las mujeres estar manejándose en esas situaciones. Entonces, si queremos verdaderamente utilizar este modelo,
lo primero que se tiene que hacer es el reconocimiento de esos roles y estereotipos de género para modificarlos. Y entonces podemos, ¿sí? Porque si yo soy el que manda, si yo soy la que manda solamente, entonces no hago distribución de responsabilidades. Sí, entonces es que nadie limpia como yo, pues no, nadie limpia como tú, nadie, pero limpia y listo, vive la vida feliz, ¿no? Entonces, en estas investigaciones que yo hice, se les preguntaba cuál era el horario y qué hacían. Y una de las maestras voltea la hoja de la encuesta que le di y me dice, mi esposo también es académico, entonces te voy a hacer el horario suyo y mi horario, ¿no? Está fabuloso. Me levanto y hago desayuno. Y entonces él pone, se levanta y toma café, ¿no? Entonces, sigo haciendo desayuno y dejando limpia la cocina. Y luego él sigue tomando café y leyendo el periódico, ¿no? Me voy a bañar corriendo, ¿sí? Para estar listo y para estar lista y ver qué les hace falta a los hijos, a las hijas. Sigue tomando café y leyendo el periódico, ¿no? Entonces es así tal cual la misma. Y entonces yo le decía, ¿y qué pasa si dejaras los trastes algún día? ¿No? Entonces se me quedó bien, si es que nunca lo había pensado, pues es que no pasa nada, ¿no? Creo que empezar a reflexionar sobre eso también es empezar a soltar muchos esos moldes que tenemos, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿qué cosas podría o cuáles podrían ser las propuestas que yo podría decirles que se tendrían que hacer desde la institución y que las mujeres académicas tendríamos que impulsar? Pues la primera es que tendríamos que estar pensando e impulsando la construcción de indicadores con perspectiva de género, ¿no? Entonces, los indicadores no se van a quitar. Sí, eso es algo que está, es también por un asunto de las instituciones, por un asunto internacional, pero creo que tendrían que estar pensando, miren, el día de ahora, muchas de las académicas y de los académicos tuvieron que presentar su informe para los estímulos dentro de la universidad y entonces era el estrés total con mis compañeros, ¿no? Es un asunto así de... Y una de ellas hacía una reflexión y me decía, es que que me lo cuenten si quieren, si me lo ponen, si quieren, si no quieren, que ya no me cuenten nada, no me importa, estoy muy cansada. Y entonces tú, cuando tu trabajo tendría que ser con el que sonrieras y con el que sí estoy muy cansada, pero que tiene. Entonces creo que para las mujeres sobre todo, para todos y todas, pero para las mujeres sobre todo se ha vuelto bastante cansado el asunto de los indicadores y no significa que tengas que ser indicadores especiales, no, tienes que hacer indicadores con perspectiva de género, ¿no? Entonces pensar en eso es, por ejemplo, si tú tienes una semana para entregar algo, entonces tienes que pensar que tendrías que dar no una, sino dos, porque el tiempo no es la misma para unos que para otros, ¿no? Entonces, ¿estarías afectando a los compañeros varones? No, al contrario, pero estarías beneficiando en mucho a las compañeras, ¿no? Entonces, esa sería como mi asunto. Acciones de conciliación de la vida familiar y laboral. La universidad siempre es noble, es muy noble con las cosas. Podemos traer a los hijos y a las hijas sin problema, ¿sí? Pero, por ejemplo, en una ocasión yo quería entrar a la biblioteca, ¿sí? Y venía en la carriola y traía a mi otro hijo porque tenía que consultar y no me dejaron entrar, ¿no? Me dijeron que no, niños. Y entonces yo, ¿desde cuándo? ¿Cómo? O sea, como, ¿por qué no puedo entrar con mis hijos? Mis hijos traen sus propios libros y todo. Yo le expliqué, tengo que consultar algo acá, es para mi trabajo, no lo puedo hacer de otra manera. Y me dijeron no. Y una de las razones era porque algunos hijos e hijas de nuestras compañeras y compañeros llegaban a la universidad y los dejaban solos en la biblioteca mientras terminaban el turno.
¿no? Entonces yo decía, en lugar de ser es un problema, es un área de oportunidad, genera programas de servicio social para que los hijos y las hijas de nuestros compañeros pues tengan una hora de lectura, una no sé cuánto, pero no me digas que la universidad se cierra y que no hay y que es no niños, porque creo que entonces no estaríamos haciendo lo que siempre hemos hecho, de que si yo le digo a ella que está en el CDI que es BUA desde siempre y que ahora le digan que no puede entrar a la biblioteca, pues creo que esas son cosas que tendríamos que estar trabajando. Otra de las cuestiones es la construcción de lactarios. Sí, esto es es un mandato desde todo lo que tiene que ver con el logro de los espacios para las mujeres, y la universidad no tiene. Sí, no hay ningún espacio en donde las compañeras maestras puedan lactar o tener un espacio para poder sacarse la leche, para poder estar, para poder guardar. No hay ningún espacio, ¿sale? Los espacios que tienen son los baños. Y entonces, es no hay ni un espacio en el baño. Entonces, ¿dónde pones? ¿Dónde haces? Creo que esas son cosas que podríamos estar impulsando. Lo que les digo es la ampliación del servicio del Centro de Desarrollo Infantil y los programas para la niñez y la adolescencia dentro de la universidad. Creo que aquí tendríamos que tener el suficiente tiempo, la suficiente dedicación y apertura, porque obviamente hay que negociar, hay que establecer otros asuntos, pero que no es algo que no se pueda hacer y no es algo que no podamos lograr y que no podamos impulsar. Creo que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Creo que la universidad tiene muchos recursos humanos, muchos recursos en cuanto a infraestructura que podríamos estar utilizando y trabajando en este sentido. La que sigue, por favor. Y estas serían mis preguntas, ¿no? Que yo les dejaría a todas y todos para la reflexión, que en realidad son cómo conciliamos, ¿no? Cómo conciliamos y cómo hacemos que nuestra universidad verdaderamente sea un espacio en donde, independientemente de nuestra condición, ¿sí? E independientemente de nuestra condición de familia, de lo que queramos construir y ser, pues no sea un obstáculo para crecer y para lograr grandes cosas como académicas dentro de la universidad. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Ivette. Como siempre, los que hemos estado en constante pláticas contigo y en los cursos que nos das, sobre todo de equidad y de género, siempre nos dejas pensando, siempre nos dejas con muchas inquietudes. Y algo muy importante es que la labor ardua que haces para poder establecer esta dinámica de participación y sobre todo de conciliación, ¿por qué no decirlo así? Tiene que tener ese empuje y esa pues valencia que pueda tener en los derechos laborales y en los derechos de la mujer sobre todo. No me van a dejar mentir, pero antes voy a preguntar si hay alguna pregunta en el público para Ana Ivette, porque curiosamente haciendo reflexión sobre lo que tú estás comentando, no me va a dejar mentir aquí la maestra Ariana, Patricia, ni compañeros que están por aquí en el público. Por allá está Selene, que siempre lleva un ardo, perdón, Celeste. Selene es otra compañera que es de derecho y así como que Celeste, perdón. Mucho de lo que has comentado es un reclamo que se le hace a la institución a través de del trabajo que hacemos en las observaciones que hacemos en la cuestión de las mesas de trabajo para los contratos colectivos de trabajo.
estas oleadas, decimos, de nuevos maestros, pero que también son nuevos papás o nuevas mamás, y los derechos que deben de tener ante pues, las instancias como ISTESON, un CDI, o tú lo acabas de decir, es un reclamo constante en el documento, un CDI de 7 de la mañana a 9 de la noche, porque no todos los maestros están nada más en un solo turno. Es un documento que está ahí. Desgraciadamente ha habido poco interés, podemos decirlo, en esta parte de la canasta de maternidad, que tiene que ver también con estos lactarios, con estas horas de derecho que tiene la mujer antes o después para poder atender a los hijos, que en ocasiones por cuestiones de horarios, curiosamente, esto es lo que hay y estamos en la misma situación y de repente se otorgan o nos esperamos, ¿no? En pocas palabras, qué difícil es en ocasiones podernos poner en el papel de la mujer para poder plantearles a las autoridades y a las instituciones los derechos que deben de tener. Estamos en el caminito, estamos haciendo mella, creo, porque me sentí muy convencido de que ciertas solicitudes que hemos hecho en lo que viene siendo los documentos ante lo que es la administración, enfatiza en esta parte que tú comentas, el derecho a la mujer, el derecho a la equidad, el manejo equitativo de las cosas, ¿no? Y tratando en el término que también lo comentas, conciliando, que es como se nos dice que deben de ser las cosas, ¿no? Y en mesas de trabajo, que pues se tornan en ocasiones muy unidireccionales, pero creo que estamos buscando la mejor forma en que podamos nosotros contribuir como institución a los derechos que tenemos como académicos, pero que también las académicas tienen, ¿no? Deben de tener. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el público? Por acá, las compañeras. Maestra Ariadna. Sí, adelante, maestro. Yo trabajé en el CDI hace muchos años y bueno, en aquellos entonces, a mí, trabajando en el CDI, me rechazaron a mi hija y yo llevándolo, ¿no? Me tocaba cuidarla precisamente y bueno, pues me tocaba trabajar y entonces tuve que entrar con mi hija y pues me pegaron una regañada, ¿no? ¿Cómo? Pues va a estar y era niña pero como nunca yo la inscribí en el CDI, pues ¿por qué? Porque el rol estaba ahí dividido, pues no creíamos en nosotros en la educación de otras personas. Nosotros lo tenemos, nosotros la educamos, ¿no? Entonces eso fue nuestra regla, nuestra concesión con mi esposa y los dos trabajamos, por supuesto. Pero yéndonos al último punto, en la petición, digamos, que hacemos a la universidad, también hubo un momento en la universidad que pedimos, en aquel entonces lo solicité yo junto con Dorotea, que era, digamos, cercana, todavía no era la lideresa del STEUS, y hicimos el programa para los niños que se quedaban ya después pero para los puros trabajadores, ¿no? Del STEUS. Entonces hicimos un plan de talleres, ¿no? Hasta la hora que salían. Y la universidad en aquel entonces se dio, cosa inaudita, ¿no? Pero se dio y pues le pagaba maestros ahí, se les hizo talleres de cerámica, talleres de teatro, talleres de música, ¿no? A esos jóvenes, a los niños de esa época. Pero igual llegó ya no hay recurso, ¿no? El clásico, ¿no? No hay recurso y les quitó ese programa al STEUS, aparte de los conflictos, ¿no? Que les generó aparentemente porque lugar donde nos ubicábamos era el espacio del Museo Biblioteca, ¿no? Ahí aprovechábamos. Pero también en aquel entonces surgió esa idea del CDI ampliarse. Pero igual, de la cuestión del recurso, y lo que más nos dolía más es no tanto en la cuestión del recurso, sino que la universidad dice, es que el CDI pertenece a la SEC.
¿no? Allá tienen que alegarle, no aquí con nosotros. Así los administradores de esa época pues tenían esa idea y entonces se veía más complicado el asunto, entonces ya no se siguió con esa idea de ahora que hubo años atrás, porque ya lo acaban de quitar, en las escuelas ¿no? de turno avanzado que acaba de quitar el presidente, pues no se aprovechó en esa época para el CDI tampoco, ¿no? Teniendo el recurso. Entonces, sí hay una inercia, pues, a pesar de que las autoridades nos digan la igualdad de la mujer y que el género, ellos mismos bloquean ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno va, hay ahorita digamos, un factor de oportunidad. Pues sí, que tenemos una rectora. Hay un factor de oportunidad para que se dé todos esos puntos que usted comenta ahí, pero vamos a ver si se manda sola. Ese es el problema, porque las que están rodeados a ella son puros hombres, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Si el power de una mujer como Rita pueda lograr decir, cambiar, no, si hace falta eso, va para adelante, va para adelante, va para adelante, va para adelante. ¿Quién sabe? Pero al final de cuentas, hay una representante de una mujer ahí que puede ser el cambio que se está buscando y que si ella también, digamos, lo visualiza bien y acoge de verdad estos puntos y más que seguramente hay, el cambio se va a ver, pues, ¿no? Y vamos a ver una mujer empoderada dentro de la universidad diferente a otros tiempos. Ese es todo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Por aquí por Facebook, sí, precisamente lo estaba leyendo. Tengo aquí también la transmisión, la maestra Macamen Moreno. Si se ha conformado algún documento en propuesta para la universidad, porque me parecen muy interesantes tus aportaciones. Felicidades. Muchas gracias. Esta es mi propuesta, me puedo comprometer a hacerlo. Creo que esa es una de las cosas, o para mí siempre una responsabilidad, siempre que tengo información me gusta que tenga un resultado, pues, ¿no? Creo que eso es lo que he buscado en todo momento, con todas las cosas que he hecho, pues que sí exista un resultado que pueda ser útil. Estos resultados que yo les presento aquí desde de la investigación, pues me pareció un excelente momento y un excelente tiempo para poder ponerlos sobre la mesa, porque creo que siempre los discutimos así en cortito, pero que ponerlo en marco de este evento también me obliga en mucho a darle seguimiento, ¿no? Porque a veces decimos cosas y luego ya a ver qué pasa, ¿no? Ahora ya lo dije, ahora que sigue, pues con quién hay que gestionar, qué cosas tenemos que hacer, cómo está. Me queda claro que no es fácil, o sea, me queda claro que las negociaciones entre sindicatos, con las personas, la misma universidad, pues que no es fácil en sí, pero que también creo que no es imposible, ¿no? Y que además creo yo que se pueden lograr otras cosas con la infraestructura que ya está dada, ¿no? Así como en su momento se pidió que hubiera espacios para los profesores y profesoras de horas sueltas y se le gestionó espacio en los lugares que ya está. Pues así puede haber un lactario, ¿no? Creo que también el asunto de voluntad de las mismas profesoras y profesores puede empezar a dar, ¿no? Otra de las cosas es que yo siempre, o creo que debemos empezar siempre haciendo y que luego después vemos, ¿no? La directora del CDI, la maestra Victoria, yo la admiro muchísimo. Ella siempre dice, es que yo a la administración, a la universidad, yo ya le tengo que llegar con algo. Sí, entonces hay que trabajarle antes y luego, porque es mucho más fácil. Y claro, efectivamente, o sea, es mucho más fácil si le aportas antes y le dices, oye, fíjate, tengo este espacio y me gustaría tal para acondicionarlo como lactario, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues no es complicado. Creo que esas gestiones también las podríamos hacer. Hay otras que efectivamente se necesitan de la voluntad política de la institución. Está claro que sí, porque obviamente es quien firma y quien da los recursos y no se puede estar así si no, pero creo que hay otras que
en las que no se necesitan recursos, en la que simplemente es buscarle un lugar y tal, y que ahí los profesores y las profesoras podemos trabajarle. Bien, gracias. Yo sí tengo secretaria, sigo teniendo muchas dudas o complicaciones mentales, así le digo yo cuando esta ley o más bien esta norma 035 que el sector salud ha puesto desde el 2018, si no mal recuerdo, pues para bajar el nivel de estrés en los diferentes espacios laborales. ¿Crees que le abone a esta necesidad pensada desde tu perspectiva de mayor atención a la familia, de esa parte ahorita me deja acordarme, de los sentimientos, ¿sí? Porque habla mucho de esta parte emocional del sentido del estrés, y tú lo comentaste hace un momento. ¿Crees que le abone a disminuir, a bajarle esos 200 años a esta parte de la equidad que mencionas? Porque Dios dijo, son muchos. Sí. La NOM 035 es una NOM que obviamente, como es una NOM que tiene consecuencias, es por eso una NOM que las empresas en general, pero que tendría que ser para las organizaciones, la han tomado muy al pie de la letra. Pero la NOM 025 ya es una NOM que tiene que ver con todo este asunto de la igualdad y la equidad de género, que si tú haces lo que dice la NOM 025, que ya tiene desde que el InMujeres estuvo, ¿sí? Y entonces que era una certificación anteriormente, que era una certificación de género y que hace mucho que está, si tú haces lo que dice la NOM 025, tienes resuelto en mucho lo que dice la NOM 035, que te habla de espacios sanos, ¿no? De espacios, y viene una parte muy importante ahí, libres de violencia, ¿no? A mí me ha tocado colaborar con Mario Espinosa, él es el director de una empresa que se llama Brain Lemon, y que hemos trabajado con la NOM 035 justo para eso. Creo que si trabajamos con espacios libres de violencia, pero también con asuntos de salud mental, pues obviamente tendremos espacios sin estrés, ¿no? Y creo que hablar de salud mental también tiene sus bemoles. No es fácil que las personas digan, ¿saben qué? Es que yo estoy mal, y que creo que en tiempos de pandemia ahora resulta una de las cosas primordiales a trabajar en cualquier colaborador o colaboradora de cualquier organización. Entonces, si me preguntas si la universidad hiciera y siguiera la NOM 025 con la NOM 035, ¿podríamos tener espacios libres de violencia? Sí. Sí, sí, porque tanto la NOM 035 como la 025 te hablan del trabajo con los colaboradores y las colaboradoras, ¿no? Y del trabajo de verdad, pero de una atención hacia la salud mental y emocional. Y eso significa recibir terapia, y eso significa tener espacios de apertura y tener espacios de hablar de las situaciones y de lo que se piensa. Creo que en ese sentido, la universidad o nosotros aquí en el STAUS podríamos tener sesiones. O sea, ahora con el regreso a la normalidad, ¿cómo te sientes? Verdaderamente, ¿cómo te fue? ¿Quieres volver o no quieres volver? Antes de venir estaba una encuesta en CNN y las personas dicen, no. O sea, quisiera sí volver a la escuela solo, o sí volver al trabajo solo lo necesario, cuando tuviera que una reunión, pero en realidad me di cuenta que no tengo que estar tanto tiempo. Entonces, también desde el punto de vista laboral nos obliga a pensar en otras cosas y otras formas de estar, ¿no? La universidad creo que tuvo una gran oportunidad de reinventarse en esta pandemia, y que creo que en algunos lo hemos conseguido y otros no tanto, ¿no? Pienso que la educación nunca más va a volver a ser igual, y que el espacio universidad como campo laboral tampoco, ¿no? Entonces, que sí necesitamos pensarle
desde un punto de vista de las emociones, desde un punto de vista de la salud mental, ¿no? Y de no porque vayas a terapia estés loco o loca, ¿no? Es esta parte de lo necesitamos para estar. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Anabel? Complacidos de tenerte acá. Sí, hay una pregunta más. ¿Damos tiempo a una pregunta más? ¿Sí? Pues más bien es un comentario, porque este dato que nos acaba de mencionar a lo último, es esa pregunta, ¿no? De, ¿quieres volver a la universidad después de 2 años donde el espacio se modificó? Es decir, me quedé pensando en lo que dicen algunos estudiosos, ¿no? De que cuando se modifica el espacio y el tiempo en el que transcurre pues la vida, estamos en presencia de otra época, de otra era. Y a mí me parece que no es tan mala. O sea, ante esa pregunta, mi respuesta rápido fue no. Yo no quiero volver. Y no porque no me guste trabajar, sino porque ese espacio, ese pequeño relato que construí durante casi 2 años, me parece mucho más productivo. Y la otra es la atención. Podría ser muy interesante en esos términos. ¿Qué te pasó durante 2 años? ¿Qué les pasó a los tuyos durante 2 años? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves ahora, ¿no? la historia, ¿no? Porque miren, ahora que estamos dando clases presenciales, yo sigo viendo el mismo fenómeno. Un 10% de los estudiantes me parece que son los que tienen un plan de vida con respecto a lo que estudian. O sea, que se responsabilizan, entregan tareas y asisten. Porque hay una marcada, bueno, se nota, pues, ¿no? Se nota que incluso aún cuando estábamos en presenciales, así es. Entonces, estaría suave que las investigaciones nos dieran respuestas sobre cuántos son los estudiantes que realmente llegan con un programa de vida, con un plan de vida a estudiar una carrera y que se refleja en sus actos, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí mi comentario y rapidísimo podría decirles que las investigaciones ya están arrojando datos, y que es muy diferenciado el asunto de quiénes son los que quieren volver como trabajadores y las que quieren volver como trabajadoras, ¿no? Yo te puedo decir que ahí las mujeres quieren volver a trabajar, porque obviamente lo que sucedió en tiempo de pandemia, sí, es la doble, triple o cuádruple jornada, ¿no? Entonces, algo que ya se tenía visto de que cuidas a los hijos y que no sé cuánto, se vio al triple, porque ahora es 24/7 estando con los hijos y las hijas y en donde verdaderamente cuando tenían compañeros o compañeras que no participaban de la vida doméstica, entonces la carga era el triple o el doble, ¿no? Porque entonces las mujeres ahora no solo eran las trabajadoras, sino también eran las madres y eran las maestras y eran las que cuidaban y eran las que hacían las manualidades. Y entonces de repente, y en términos muy particulares, le podría decir que yo de repente me convertí en papelería en una parte, sí, porque había que solucionar las cuestiones de las manualidades, del trabajo, había también que gestionar la salud emocional de la familia, sí, en el sentido de, ok, terminaron su hora de clase, lo que dedicaban a jugar, entonces ahora era el tiempo de estamos otra vez todos encerrados. Y entonces hay todo un asunto de muchas investigaciones que se han realizado frente a eso, de cómo verdaderamente ahora es
No, pues que los hijos y las hijas se vayan a la escuela y yo me dedique a trabajar y a hacer lo mío en el sentido de todo lo que sucedió, ¿no? De todo el retraso. Las otras de las investigaciones son muchas de las mujeres trabajando en la academia, obviamente perdieron, ¿sí? Al principio su nivel de producción. ¿Sí? Tenemos 3 años de pandemia. 2 años de pandemia fueron terroríficos en cuanto a producción académica y en este último año, cuando claro, ya se convierte en un hábito, todo lo que haces ya es más parte de ti, estar, sabes qué hacer, cómo gestionar, obviamente tuvieron mayor o subieron su producción. Entonces, creo que todos los datos que tengan que ver con el campo laboral académico tienen que verse desde una perspectiva de género, ¿no? No, volver a la universidad no va a ser lo mismo para las académicas que para los académicos, no está siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, no todas y todos hemos podido volver, en su mayoría no todas, porque la gestión de que los hijos estén en clase o no, vayan a la escuela o no, entonces ha sido todo un gran reto, ¿no? Y un gran reto que en las decisiones que se han tomado no está la perspectiva de género, ¿sí? Se dijeron, vuelvan como puedan, ajá, como podamos, ¿cómo? Vuelvan las prácticas, ajá, y si mis hijos siguen en la escuela, ¿cómo vuelvo? Voy a poder llevar a mis hijos y a mis hijas a la escuela, a la universidad mientras tanto. No, pues no, porque están en riesgo. Ajá, entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, creo que tendríamos que tener y que tenemos que tener una visión de género, una perspectiva de género en todas las decisiones transversales que afecten a la universidad. Bien, pues muchas gracias, Anivet, de nueva cuenta. Muchas gracias. Sí, escucharte es siempre un agrado y tú lo sabes que a veces agarramos tiempo y tiempo y tiempo. Ya me tengo que ir a clase y resulta que la clase la estamos dando ahí mismo entre nosotros y siempre es un halago tenerte y platicarlo contigo y tener este tipo de conversaciones contigo porque así lo estamos presentando como una dinámica de coloquial, de una plática referencial hacia un tema y creo que lo que tú trabajas es muy importante y aporta mucho a la sociedad, sobre todo a la parte de la equidad y a la parte del trabajo de las mujeres. Muchas felicidades. Agradecido en parte y a través de nuestro sindicato, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, te damos las gracias. No sin antes paso el micrófono a la maestra Ariadna, sí, que Ariadna Patricia Quijada Lavander, secretaria de Educación, Cultura y Formación Sindical, quien en nombre de nuestro secretario general, Juan Díaz Hilton, pues tiene unas palabras para ti. Así es, bueno, muchas gracias. No tengo ninguna duda y creo que no quisiera decir algo que vaya a, de cierta manera, afectar o alterar lo que tú nos has transmitido. Para mí es un orgullo tenerte aquí, así como sería un orgullo tener a todas y cada una de nuestras compañeras académicas, sindicalistas, sindicalizadas, ¿no? Que forman parte de todo esto que es la universidad y que es el sindicato. Pero en verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos transmites. Sé que muchas de nosotros nos quedamos simplemente escuchándote. ¿Por qué? Pues porque nos identificamos no con una, sino con varias y varias cosas, ¿no? Incluso pudiera decir que la mayoría, pues nosotras como mujeres que estamos aquí, pues siendo parte de esta primera jornada, pero creo que también algunos de nuestros compañeros académicos que tienen ciertas particularidades se pudieron haber visto identificados, ¿no? Pero sobre todo, Ana, muchas gracias a todas aquellas mujeres que permitieron y que han hecho posible que tú puedas estar el día de hoy aquí. En verdad que muchísimas gracias y a nombre de nuestro secretario general, del STAUS y de todas mis compañeras universitarias, sindicalizadas. Mira, ay, qué bonita. Esto es para ti. Ahora sí que para ti y para Amelia. ¿Lo leemos? Claro ¿Lo que leemos? Sí. Bien. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora otorga la presente constancia
a la maestra Naibet Rodríguez por su participación con el tema Desafíos de la Mujer Trabajadora en la Universidad de Sonora, presentado en el marco de la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, realizado del 17 al 11 de marzo del 2022 en el Auditorio Sindical del STAUS. Firma el secretario general Juan Díaz Hilton y la maestra Patricia Quijada Lavander, secretaria de Educación, Cultura y Formación Sindical, marzo del 2022. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, continuamos mencionando lo siguiente. El día de mañana tenemos actividad a partir de las 6 de la tarde, martes 8 de marzo. A las 6 de la tarde tenemos la historia, experiencia y presencia de la lucha sindical de aquellas mujeres que han participado en actividades sindicales, sobre todo maestras de alta experiencia y de muchos años trabajando en la academia en la Universidad de Sonora. Tenemos también la parte de la convivencia con mujeres. Estará ministrando la tarde-noche de mañana el trío Estacato, música y canto. Con esta actividad cerramos las actividades del día de hoy. Invitamos a todas las académicas, académicos que asistan a las actividades que se están realizando en lo que es el auditorio del Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Sonora, STAUS, a ver la exposición fotográfica de la participación de la lucha sindical en nuestro STAUS por mujeres. Es exposición fotográfica, memorias, historia, experiencia y lucha de la mujer en el STAUS. Muchas gracias, felicidades a todas, a todos en estas jornadas de lo que viene siendo las jornadas conmemorativas del Día Internacional de la Mujer que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora ha preparado para ustedes durante toda esta semana. Maestra, la primera de muchas, la primera de muchas. Ana, un gustazo como siempre. Bien, con esto cerramos el día de hoy.